el día siguiente, ¿no? Ya se decidió que este tema sea visto por el Pleno, la aprobación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias por la visita. Buenos días, Carlos. Un placer para mí. Bueno, en primer lugar, hemos escuchado ayer posiciones claras en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de su patrocinado y también en el de los otros dos, no se ha respetado el debido proceso. ¿En qué cuestión específicamente no se ha respetado el proceso? A ver, el debido proceso, como tú ya lo sabes, tiene una serie de ámbitos de aplicación. El primero y el más importante es el derecho a la prueba. Y la prueba tiene dos implicancias: el derecho a poder ejercer una declaración en tiempo racional y acorde a una debida preparación para ello, y en que la prueba sea admitida y valorada cuando ésta es lícita. En la primera parte, respecto a nosotros, no hubo debido proceso porque se presentó un escrito oportunamente para que dentro de los 15 días que tiene la comisión, no queríamos extender el plazo, no queríamos dilatar nada, dentro de estos 15 días se le permita al congresista Fujimori declarar en otro día, porque nosotros el día anterior recién habíamos asumido la defensa. Claro, porque, perdón doctor, lo que se decía ayer, y como reproche, diremos así, aquello es que cuando tuvo la oportunidad de defenderse ante la subcomisión no lo hizo. La subcomisión lo citó a él un día viernes, para un día miércoles, y el martes era feriado. Nosotros tuvimos reunión con el congresista Fujimori el día lunes, aceptamos la defensa el día lunes, el mismo lunes presentamos el escrito pidiendo cambio de fecha para su declaración, porque había menos de un día para prepararse. No aceptaron ello. Entonces, esa es una falacia, porque tenían dentro del plazo legal la posibilidad de darnos una extensión para que él pueda declarar, para que declare al día siguiente. No había mayor inconveniente, pero se evidenció claramente que no querían escucharlo, porque el congresista Fujimori dijo desde el primer día que para él esa sesión no debía ser reservada, tenía que ser sesión pública. Entonces, ahí hay una restricción a la defensa. En cuanto al derecho a la prueba, la que se admite válidamente y se incorpora válidamente cuando es lícita, los audios, los videos son absolutamente ilegales. Han sido manipulados, editados, no se cuenta con el soporte original, no hay copia espejo, no ha habido cadena de custodia, conforme han dicho los peritos. Esto pasó por una serie de manos y ha sido adulterado. Esto no puede tener valor alguno. Y no solo lo ha dicho el perito de parte, un perito de parte que tiene una experiencia de haber intervenido en decenas de casos en donde ha emitido informes. Lo ha dicho la propia Fiscalía de la Nación a través de sus peritos. Doctor, ¿usted cree que así Kenji Fujimori hubiese ejercido su derecho de defensa con el plazo que ustedes solicitaron? ¿Ya había una decisión tomada en la subcomisión o en el trabajo que hizo el ponente, que es el congresista Segura? No hay duda para nosotros. De eso es evidente. No hay duda de que esto ya estaba totalmente decidido desde antes. Incluso interpusimos recusación contra varios miembros que habían adelantado opinión, porque ellos, de acuerdo al propio reglamento del Congreso, tienen que actuar de manera absolutamente objetiva e imparcial. Ya habían adelantado muchos opinión respecto a los hechos. Algunos ya tenían una animadversión previa, porque en la respectiva comisión de ética del partido ya habían sancionado, suspendido. Es decir, no había la garantía de que iban a actuar de manera imparcial y objetiva frente al congresista Fujimori. ¿Cómo calificaría este proceso en la subcomisión entonces y en la comisión permanente? Da la impresión que para usted sería una especie de farsa. No es una especie de farsa, es que si está todo decidido, mayores derechos de defensa no se pueden actuar. Si no hay derecho de defensa para usted. Evidentemente este proceso es arbitrario. Es absolutamente arbitrario, más aún, Carlos, cuando los rótulos del audio, las transcripciones que ponen, son transcripciones que han hecho los congresistas a su antojo. No ha pasado por un filtro que es el filtro razonable, es decir, escucharla con el imputado, verificar que lo que se dice es efectivamente lo que se está transcribiendo. Esto ha sido absolutamente arbitrario. Entonces, por donde uno lo mire, la arbitrariedad es evidente. Más allá, ojo que el informe, porque los que estuvieron en el hemiciclo lo pueden haber dicho, el informe no entra al medio del asunto. El informe es absolutamente superficial, es vago, y eso también vulnera el debido proceso, porque el propio reglamento del Congreso dice que estos informes deben ser debidamente motivados. Yo chequeando los artículos de la Constitución, puedo interpretar, o cualquiera puede interpretar, que hay cierta, interpretación vaga acerca de cuál es la motivación de la infracción constitucional. Pero correcto. Yendo a los delitos propiamente dicho, el hecho de que, y he estado revisando justamente uno de los audios en el que aparece Kenji Fujimori, donde él hace ofrecimientos a Moisés Mamani, creo que le dice algo así como vas a tener la posibilidad de obras, hay que tomar una decisión, o es
es importante saber tomar decisiones. ¿No hay allí, en ese momento, en el discurso de Kenji Fujimori, un ofrecimiento, o sea, obras? A ver, ¿y eso no podría configurar dentro de los delitos establecidos, cohecho y tráfico de influencias? Vamos a explicarlo, Carlos. Sí. Son dos delitos. Cohecho, sí. Supuestamente el cohecho que le imputan a él es el cohecho en donde se le otorga al funcionario una dádiva, una promesa, una ventaja para cumplir su función. No para realizar algo ilegal, sino para cumplir su función. Supuestamente lo que dicen en la comisión de acusaciones es: se le está ofreciendo a Mamani para que Mamani cumpla con su, ¿no es cierto?, legítimo derecho a emitir un voto. Entonces, dicen, esa es la modalidad de cohecho que le imputan. Y también le imputan al congresista Fujimori el tráfico de influencias. Pero ahí dicen que el ofrecimiento que hace no es para que Mamani actúe de acuerdo a su función, sino para que haga comportamientos irregulares. Es decir, decídanse, porque no pueden estar juntos. O yo le hago un ofrecimiento para que cumpla lo que le corresponde a su función, o yo le hago un ofrecimiento en contra de su función. No pueden estar los dos delitos. Son incompatibles, para comenzar. Y lo segundo es el ofrecimiento, la ventaja o la dádiva no puede ser parte de los acuerdos políticos, porque eso no es un ofrecimiento ilegal. Si el ofrecimiento que han reconocido expresamente en la acusación, dicen, ¿qué le ofrece el congresista Fujimori? Que el padre del congresista Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, lo iba a apoyar en su reelección. Así lo dice literalmente. El apoyo para una reelección es una ventaja, una dádiva de contenido patrimonial o económico para torcer el correcto funcionamiento de la administración pública. Que el gobierno le va a ofrecer obras a los... Sí, pero es que a que se haga cargo de tales obras. No hubo ningún ofrecimiento, y eso lo destaco claramente. Ofrecimiento no hubo alguno. Le hace preguntas al congresista Mamani. ¿Tú qué quieres? ¿No quieres obras para tu región? ¿No quieres entonces, para que hayan obras en tu región tiene que haber gobernabilidad, le dice. No hay ofrecimiento alguno. Lo que le está diciendo es, tu decisión es una decisión de carácter político. Tienes que apostar por la gobernabilidad para que hagan obras. Porque si no hay gobernabilidad, las obras no van a existir, se van a retrasar, no van a haber aprobaciones de obras. Doctor, bueno, usted dice que esto está direccionado y es, prácticamente un hecho, más que nada la suspensión y no la inhabilitación, el desafuero, porque aquí se están manejando números. Quizás Fuerza Popular no llegue a ese número 67. En caso de que esto se concrete, ¿qué va a hacer desde el punto de vista legal el congresista Fujimori? Volvemos al punto de origen. Si es que estos actos plasmados en la subcomisión de acusaciones, evidenciados en la comisión permanente, evidencian una serie de vulneraciones al debido proceso, a la motivación, al derecho a la prueba, al ejercicio de la defensa en plazo razonable, etcétera, pues hay todo un camino constitucional para poder llegar a establecer que la decisión emitida ha sido abiertamente arbitraria. ¿Cuál es ese camino? A través de la acción de amparo. Y han habido acciones. Bueno, esto comienza con el juez constitucional, esto va después a una sala constitucional, y en última instancia va al Tribunal Constitucional. Pero las decisiones previamente emitidas en otros casos hacen ver de manera nítida, no nítida, porque ha habido casos anteriores en donde incluso se han obtenido resultados favorables porque no se han respetado las reglas que establece el procedimiento constitucional. En esas situaciones han habido decisiones que han permitido ganar estos amparos. O sea, si Kenji Fujimori es desaforado o suspendido, ¿ustedes acuden al Poder Judicial? Evidentemente hay que acudir a todas las instituciones que legalmente permiten cuestionar decisiones que son abiertamente arbitrarias. Si nosotros hemos advertido de manera antelada que hay un sesgo contra el congresista Fujimori, sesgo que se ha evidenciado en las decisiones, sesgo que se ha evidenciado en el informe que todos ya tienen a la vista, informe que es absolutamente vago, genérico. Para que haya tráfico de influencias, Carlos, y tú con tu experiencia lo sabes, la persona no solo tiene que jactarse de tener influencias, no tiene que ser una persona pues que simplemente diga yo tengo influencias, sino que tiene que ofrecer estas influencias para determinado caso concreto. Acá no hay ningún caso concreto, acá no hay ningún proceso, porque el código es bien claro, procedimiento judicial o administrativo. ¿Cuál procedimiento judicial o administrativo es en el que se le ofrece a Mamani de parte de Kenji Fujimori la ayuda a la intercesión? Ninguno. Entonces todo eso es absolutamente vago, genérico y que no se subsume en las infracciones que se le atribuyen. ¿Por qué dijo usted, doctor, que había una maniobra en la comisión permanente en cuanto al número de integrantes de Fuerza Popular? Ayer hubo una aclaración del propio presidente del Congreso en la sesión en el sentido de que, bueno, hubo en realidad, una especie de cambio, de trueque, ¿no? Sale uno, entra otro, y eso no varía el número de integrantes
de acuerdo a la proporcionalidad de Fuerza Popular. Así es. La información que recibió el congresista Fujimori era que querían dejar de tener 2 miembros y ceder estos 2 miembros a la bancada proporcionalmente siguiente, con lo cual se restaba la posibilidad de que estos miembros participen, los que eran de otras bancadas, en el Pleno. Entonces, eso es lo que denunció el congresista Fujimori. Más allá de que esto era un rumor, lamentablemente en algunos casos muchos de estos rumores acaban materializándose en un hecho real. ¿Cuál es? Como por ejemplo que era evidente y era indiscutible que lo iban a aprobar la acusación, que la comisión permanente lo iba a aprobar. O sea, todo eso era obvio, que no se iban a respetar los plazos, que iban a hacerlo lo más rápido posible. También es obvio, hay otros casos que tienen investigación, ya tienen acusación de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, valga la redundancia, que están ahí encarpetados, que no han pasado a comisión permanente. Hay otros la comisión permanente tampoco ha respetado los plazos en este caso. Yo creo que está actuando con una celeridad inusual en el caso del congresista Fujimori, porque hay otras acusaciones ya aprobadas que están ahí, pero que no pasan al Pleno, o que están ya objeto de acusación y que no han pasado comisión permanente. Entonces, ¿por qué la celeridad tan extrema en el caso del congresista Fujimori? Y en el caso de los congresistas que ayer se retiraron de la comisión para no votar, en un momento determinado quedaron 16, o sea, fue el máximo número, se fueron 14. Esto evidentemente para usted, ¿lo faculta a votar en la sesión plenaria? A ver, ahí hay una discusión y yo creo que no valen interpretaciones auténticas, porque el reglamento es bien claro. Dice, los miembros de la comisión permanente no podrán intervenir, no podrán votar en el Pleno respecto a estas acusaciones. Y claro, lo que citan es una interpretación auténtica que la dio una subcomisión de acusaciones constitucionales, una subcomisión constitucional, y evidentemente es una interpretación que hace el propio Congreso de su reglamento. Esa es la llamada interpretación auténtica, que es absolutamente cuestionable. Entonces es obvio que cuando quieren la utilizan en un sentido y cuando quieren la dejan de utilizar. Entonces es allí donde se puede generar la discusión de que si el reglamento es absolutamente claro, el reglamento dice los miembros de la comisión, no dice los que intervienen en la comisión permanente. El reglamento es clarísimo, los miembros intervengan, se ausenten, no voten, etcétera, esos miembros no deben votar en el Pleno. Claro, se habla o nos remitimos al principio de racionalidad establecido por la Comisión de Constitución en el 2004. Así es. Que eso determina que, según este principio, pues los que no votaron en la sesión de la Comisión Permanente pueden hacerlo en la sesión plenaria. Ya. Y ojo que ayer se retiraron no solamente congresistas de Fuerza Popular, también de Peruanos por el Cambio. Con ese mismo argumento, me voy para poder votar en el Pleno. A ver, volvemos a lo que señalé al inicio. La interpretación la hace el propio Congreso de su propio reglamento. O sea, esas llamadas interpretaciones auténticas son absolutamente arbitrarias en muchos casos. Entonces, y cuando el reglamento, como digo, no es que dice los miembros que intervengan en la votación de la comisión permanente. El reglamento no permite esa interpretación. Él dice los miembros de la comisión permanente no votarán en el Pleno. Pudo haber dicho lo contrario, los que voten en la comisión permanente, los que voten no podrán votar en el Pleno, los que no voten podrían hacerlo en sentido opuesto, pero eso no lo ha dicho el reglamento. Entonces esa interpretación vuelve a ser una interpretación que tiene un carácter absolutamente subjetivo, porque cuando quieren van a utilizar esa interpretación y cuando no quieran utilizarán la literalidad del reglamento. ¿Qué pasa si se concreta esta situación? Bueno, los que no votaron ayer votan en el Pleno. Yo creo que estarían incumpliendo el reglamento abiertamente. ¿Otro motivo más para iniciar el proceso? Se suman motivos. Se suman motivos de la abierta arbitrariedad a la que está viéndose sometido el congresista Fujimori. Muy bien. Doctor, muchas gracias por su visita. A usted, Carlos, un placer, muy gentil. El doctor Julio Rodríguez, abogado de Kenji Fujimori, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y luego seguimos con más aquí en